Bienvenidos una semana más a nuestro programa Las hijas de Eva. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Karin Rosenfeld, psiquiatra y psicoterapeuta. Ha trabajado en Alemania y Suiza y también es especialista en prevención e intervención en trauma psíquico. Hola Karin, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme a participar en tu programa. Encantada que estés con nosotros. Karin, tú has hecho tu doctorado sobre la identidad de los adolescentes judíos en Alemania. Me pareció muy interesante el tema y por eso te he invitado a que nos comentes cuáles fueron las causas por las cuales has decidido hacer este trabajo y cómo fue. Como principio quisiera saber cómo has llegado a elegir este tema y cuál era el objetivo. Bueno, viviendo en Alemania empecé a observar que por el solo hecho de vivir allí había situaciones que hacían confrontar con el pasado de forma abrupta y parecía que el pasado estaba presente de forma muy fuerte en la vida cotidiana. De repente una esvástica en una pared, en la pared de la sinagoga o en un cementerio, reabría heridas que no estaban del todo cicatrizadas en la población judía, también en toda la sociedad alemana, ¿no? Porque la Shoah no solo influyó en la población judía, en el pueblo judío, sino también en toda la sociedad alemana y en la historia europea, ¿no? Entonces, bueno, esta reapertura de heridas hacía que hubiera reacciones en alguna gente que me hicieron pensar ¿qué pasa con esta gente que está viviendo aquí? ¿Qué pasa en la adolescencia, que es el momento donde hay la búsqueda de la identidad, donde hay crisis de quién soy yo y dónde voy y todas esas preguntas? ¿Qué pasa con estos jóvenes adolescentes viviendo en Alemania y cómo influye el hecho de vivir en Alemania en este momento de la identidad? Y otra pregunta que me hacía era ¿qué pasa con la historia del Holocausto y cómo se ha transmitido esta nueva generación de jóvenes viviendo en Alemania? Eso fue un poco la generadora de la investigación, estas preguntas. ¿Qué edades tenían esos adolescentes y cómo has podido acceder a ellos para las entrevistas? Bueno, uno de los primeros problemas que apareció era justamente tratar de acceder a los jóvenes judíos, y una de las sorpresas también era que los colegas en el hospital, cuando comentaba que iba a hacer esta investigación, me preguntaban, pero ¿hay adolescentes judíos en Alemania? Con bastante sorpresa, ¿no? Como diciendo, ¿hay judíos en Alemania? Los jóvenes que necesitaba para esta investigación tenían que ser elegidos al azar, y como se trataba de una investigación cualitativa, no estadística, quiere decir que no se trataba de entrevistar a cantidad y cantidades con entrevistas de multiple choice o preguntas y respuestas, sino hacer entrevistas semiestructuradas que llevaban bastante tiempo, donde la persona pudiera realmente contar y contar en forma, digamos, tranquila, hacer asociaciones y contar cosas de su vida, de la familia, también de los antepasados, de su vida actual en Alemania, con el objetivo de justamente tratar de entender la vida psíquica de estos jóvenes judíos en Alemania, de tratar de detectar las vivencias, posibles conflictos, procesos de integración e identificación. Volviendo a la pregunta que me habías hecho, finalmente, después de muchas entrevistas con directivos de la comunidad, pude acceder a entrevistar adolescentes en dos lugares. En una ciudad grande donde había una infraestructura de comunidad, grupos comunitarios, colegio y jardín de infantes, y en otra ciudad donde había comunidad judía pero no tenía la infraestructura de colegio y grupos comunitarios porque había menos cantidad de gente. El hecho de que yo fuera judía y miembro de la comunidad judía de una de las ciudades, por supuesto que facilitó un poco más el poder acceder a esta población. ¿Esos adolescentes nacieron en Alemania
¿O han venido ahí como inmigrantes? La mayoría de los entrevistados sí habían nacido en Alemania, pero los padres todos habían vivido por lo menos una migración. Muchos de ellos, los abuelos habían nacido en Alemania y los padres habían vuelto, digamos, entre comillas, a Alemania. Y otros venían de otros lugares que no tenían, digamos, relación directa con Alemania, la familia, sino por situaciones laborales o, en general por situaciones laborales familiares, ¿no? Que habían venido a vivir allí. Y en general el rango de edad fue entre 13 y 22 años de los jóvenes. ¿Se sienten alemanes? Bueno, lo que vi en esta investigación es que la mayoría de los jóvenes se sentían distintos y más digamos, identificados con con otros grupos minoritarios como los extranjeros, por ejemplo. Me gustaría leer algunas citas que traje del trabajo. Le aparece sobre todo la sensación de el sentimiento de ser distinto, de ser diferente o extraño, que muchas veces les resulta distinto de explicar, o como lo refieren como un sentimiento difuso, como un sentimiento de aislamiento, o de falta de raíces o de pertenencia. Así, por ejemplo, Nina, de 16 años, a pesar de haber nacido y crecido en Alemania, dice: los extranjeros pueden entenderme mejor, porque ellos mismos también son extranjeros. Ella se está identificando con un grupo de extranjeros cuando ella nació y vivió en Alemania toda su vida, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Sí. Les resulta muy difícil identificarse o sentirse alemanes, porque esto genera dificultades en relación con los padres o con los abuelos. Si me siento bien en Alemania y me siento identificado con el lugar donde vivo, esto genera culpa en relación con los abuelos o con incluso otros familiares que viven fuera de Alemania y que no pueden entender muchas veces cómo, siendo judíos, pueden vivir en Alemania. Después de, digamos, Alemania tiene el peso de la historia, ¿no? El país de los culpables, entre comillas, y esto tiene un peso muy fuerte. Entonces hay otra joven de 16 años, Alice, que nació y creció en Alemania, que dice respecto a la elección de sus padres, de por qué viven en Alemania: eso le pregunto yo también siempre a mis padres. A pesar de que yo vivo a gusto aquí, me sorprende que hayan venido después de lo que sus padres vivieron. Para mí es normal, yo vivo aquí, tengo muchos amigos no judíos, la historia no está tan cerca mío, pero para mis padres era todo muy cercano porque sus padres estaban confrontados con eso y por eso no lo entiendo. Entonces, hay como un sentimiento de culpa en los jóvenes de vivir ahí en Alemania, de sentirse parte de... No diría sentimiento de culpa, sino que les genera mucha ambivalencia, ¿no? Porque cuando se sienten bien, si se sienten bien, se sienten como entre los dos mundos. Si me siento bien, a lo mejor no soy leal a mi familia. ¿Cómo me puedo sentir bien si ellos la pasaron tan mal? ¿Y las relaciones entre las generaciones, entre padres, hijos, abuelos? Bueno, uno de los temas de investigación era ver cómo se transmite, de qué manera se transmite, y sobre todo el hecho de estar en Alemania, la historia del Holocausto o el trauma del Holocausto, si hubo en la familia víctimas o supervivientes. Y bueno, hay muchas familias que pueden hablar del Holocausto en forma abierta, otras que transmiten en forma de mensajes incompletos, porque no existe la no comunicación, o sea, que no se pueda poner en palabras no quiere decir que no se comunique. Entonces hay otras maneras de transmitirlo, que es a través de gestos, de actitudes de la vida cotidiana, del tono de voz, y otras familias guardan silencio, y entonces se transforma en un tabú el tema, donde no se toca directamente. Cuando se habla de pact of silence, del pacto de silencio, donde hay o silencio completo o lagunas, donde muchas veces los hijos o los nietos tratan de rellenar con fantasías que a lo mejor son mucho peores que la ya peor realidad, ¿no? Esto genera como distorsiones muchas veces.
Respecto a esto, podría leer algún ejemplo respecto a la transmisión. Por ejemplo, Isaac, de 15 años, contaba que una vez en la escuela primaria, en tercer grado, dice, debíamos hacer un árbol genealógico con los nombres de la familia. Entonces, al preguntar a mi abuela los nombres, se puso a llorar. Es muy sensible, a veces tiene sueños, pesadillas, y a veces cuenta que no puede dormir. Después de la guerra recibió una carta donde le decían que su padre había sido gaseado, y esas cosas siempre le vuelven a la memoria. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, de cómo asocia el chico el hecho de que la abuela se pusiera a llorar, no es la transmisión de las emociones, no es que en ese momento le preguntan, ya se sabe, ¿no? Se sabe de qué es. En cambio, en otros casos, por ejemplo, Edith, de 19 años, dice, en realidad yo sé muy poco sobre esto, hablaba muy poco en casa, no es algo sobre lo que se haya hablado en la familia, ¿no? Otro ejemplo de silencio. Y otras asociaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, Lior, de 20 años, cuenta que no puede usar botas en la casa porque el ruido de los tacos le recuerdan al abuelo los soldados de la SS. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se puede ir transmitiendo todo esto. ¿Dónde se ven viviendo estos jóvenes? Bueno, varios de estos jóvenes también, lo que decíamos que a tener esa dificultad de echar raíces o de no poder sentirse alemanes de alguna manera, como lo dice, había una cita que me gustaría leer acá, Antón, de 16 años, nació y creció en Alemania y dice, si estoy en el extranjero y nadie sabe que soy judío, entonces me ven como alemán. En otros lados soy el judío. Si yo fuera, por ejemplo, judío francés, no tendría el problema con el ser alemán. Muchos me preguntan por qué vivo aquí. Yo personalmente no tengo ningún problema con eso, pero como judío en Alemania me hacen esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, varios de los jóvenes decían que, bueno, les gustaría poder vivir en un país donde el antisemitismo no haya alcanzado el rol predominante en la historia, no donde no haya antisemitismo, porque eso no existe, es pero difícil, bueno, sí. El rol predominante en la historia. Otros que tienen familia, digamos, sobre todo en Israel, o que han venido de otros países, dicen, bueno, yo, no sé, me gustaría, si vienen de una ciudad donde no hay una estructura comunitaria grande, quieren educar a sus hijos con una identidad judía, y a lo mejor les gustaría irse a otro lado. Como que varios veían, digamos, el futuro no directamente en Alemania. Otros sí, pero muchos como volviendo a Israel, de donde habían venido los padres. ¿Cuántos judíos hay hoy en Alemania viviendo? No podría darte números exactos, pero bueno, creo que hay una comunidad. Con la llegada del contingente de judíos rusos hace unos años aumentó, creo que de unos 35.000 a unos 200.000 más o menos. Uh-huh. ¿Y has podido llegar a una conclusión después de todos estos estudios? Bueno, sí, podemos hablar de conclusiones. Por supuesto, vuelvo a repetir que no se trata de generalizaciones, ya que no es un trabajo estadístico, pero sí a nivel de calidad del contenido. Podemos decir que sí, el hecho de vivir como judío en Alemania, lo que observamos es que generó un mayor cuestionamiento de la identidad y una confrontación más activa y más consciente de estos jóvenes con su propia identidad. En ese momento, justamente, donde es el momento de la crisis de la adolescencia, donde se cuestionan tantas cosas, este punto más que puede ser visto como algo positivo, en el sentido que los obligaba a confrontarse de otra manera, mucho más activa con su identidad. También que sí, que hay una transmisión del Holocausto, lo que decía antes, a través de las generaciones, ya sea en forma directa o indirecta, a través de pequeñas actitudes de todos los días. Eso también lo observamos, que sería la transmisión a la tercera generación prácticamente, que serían nietos de supervivientes del Holocausto, la generación esta entrevistada. Que hay muchas veces una comunicación mayor, más fácil entre los abuelos y los nietos que entre los padres y los hijos, ¿no? Como que una generación intermedia tuvo que pasar para que hubiera mayor comunicación. No nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, recién en los años 60 empezaron los profesionales de salud mental
a poder interesarse o empezar a ver qué pasaba con los supervivientes de los campos de concentración y del Holocausto, ¿no? O sea que pasó bastante tiempo, y yo creo que lo que digo siempre es que pasó bastante tiempo no solo porque la gente no podía hablar, tenía que seguir, pero tampoco los demás podían escuchar. Exacto. Entonces hacía falta también orejas que pudieran escuchar todas estas cosas terribles, no solo que no las podían poner en palabras, sino que la gente tampoco estaba preparada para oírlas, ¿no? Y está descrito en muchos libros de la literatura, que cuando salen del campo de concentración la gente no lo cree, no lo puede creer, no lo escucha casi, ¿no? Como que eso también es muy importante, que la gente pueda escuchar. Y evidentemente los nietos a lo mejor se animaban más a preguntar a los abuelos que los propios hijos, ¿no? Que decíamos, porque se describía después que los hijos de supervivientes de campos de concentración tenían las mismas reacciones, los mismos síntomas y las mismas reacciones que como si ellos mismos hubieran sido supervivientes. Uh-huh. De tal manera se transmitía. Sí. Sí. No, y otra cosa más que es importante conocer justamente la transmisión del Holocausto, y no se trata de olvidar, sino de cómo recordar. Es importante encontrar la manera para que todo esto sea recordado sin que haya una invasión de todas las emociones negativas y que no se olvide. Por eso digo, no se trata de olvidar, sino de cómo se recuerde. Como dice Elie Wiesel, decía que los recuerdos son un puente entre el pasado, el presente y el futuro, que es una frase muy bonita y muy importante respecto a la memoria. Pues sí, creo que también voy a hacerte una pregunta difícil, pero ¿el perdón es posible? Yo creo que sí, que las nuevas generaciones en Alemania, me imagino que estarás hablando de esto, ¿no? De lo que estábamos hablando recién. Sí. Yo creo que las generaciones jóvenes de judíos y las generaciones jóvenes de alemanes están tratando de llevar el peso de la historia de otra manera, como habló ahora con lo del aniversario, los 60 años de la liberación de Auschwitz. Schröder habló de que se habla de responsabilidad, no de culpabilidad, que me parece una diferencia muy importante por el lado de los alemanes, y por el lado de los judíos me parece que también el hecho de esto de poder recordar el Holocausto pero no sentir que ellos mismos han sido supervivientes también es una diferencia, una manera de poder, digamos, convivir y de poder perdonar las generaciones anteriores. Yo creo que las generaciones actuales de ambos lados hay otros puntos de vista también muy alentadores. Pues con la frase de Elie Wiesel sobre la memoria, creo que podemos terminar esta entrevista. Y como Elie Wiesel también dijo, no solamente los judíos fueron víctimas, pero sí todos los judíos fueron víctimas. Y con esto me gustaría terminar. Gracias, Karin, por haber estado con nosotros. Gracias.